En este video vamos a hablar acerca de la comunicación. Cuando hablamos con alguien, leemos un cuento o recibimos un email, nos estamos comunicando. La comunicación es un intercambio que se produce entre dos o más personas. Ese intercambio es lo que conocemos como situación comunicativa. En esta situación comunicativa, las personas se comportan como emisores y receptores de mensajes. A continuación, vamos a ver cada uno de los elementos del circuito tradicional de comunicación. Toda situación comunicativa está formada por 6 elementos que entran en juego al comunicarnos y conforman un circuito que conocemos como, ya dijimos anteriormente, circuito de comunicación tradicional. Este circuito está formado por el emisor que envía un mensaje, el receptor que lo recibe, un referente, un canal y un código. El emisor codifica el mensaje y el receptor es el encargado de decodificarlo. El emisor y el receptor. El emisor es quien envía el mensaje y el receptor es quien lo recibe. Cabe destacar que si hay un diálogo entre dos personas, ambos serán emisores y receptores a la vez. Este intercambio entre ambos se llama proceso de retroalimentación, en donde se cierra el circuito de comunicación en sí. Como en el siguiente ejemplo, un hombre y una mujer están comunicándose a través de la computadora o chateando, y la mujer le pregunta: ¿cómo te fue en el día, Juan? En este caso, ella actúa como emisora del mensaje. El hombre le responde: muy bien, querida. Por lo tanto, se convierte en receptor, pero a su vez le realiza otra pregunta: ¿y a ti qué tal? Entonces, él se convierte en emisor. Es esto, este ida y vuelta, lo que se llama proceso de retroalimentación. El mensaje es lo que se dice o comunica el emisor. Puede ser una pregunta, puede ser un pedido. El referente es el tema del mensaje, es decir, de qué trata el mensaje. Si es un saludo, si es un pedido, si es una conversación entre amigas. El canal es el medio por el cual se envía el mensaje, que puede ser oral, cuando dos personas hablan, por ejemplo, escrito por medio de una carta, visual a través de un cartel o audiovisual a través, por ejemplo, de las videollamadas o de las noticias en la tele. El código es el sistema de signos o señales que se utilizan para transmitir un mensaje. Puede ser verbal cuando se utiliza el lenguaje. Dentro de este comprende obviamente todos los idiomas. El primer ejemplo puede ser una carta o una conversación por WhatsApp. Y también el código puede ser no verbal cuando no se involucra el lenguaje, es decir, a través de los símbolos, las señas. Por ejemplo, en este caso, el cartel, un cartel de señalización, que significa contramano, aunque no se estén utilizando las palabras, sabemos qué significa o cuál es el mensaje que nos da. El de abajo también es el símbolo de reciclaje, entonces nosotros cuando lo vemos en un envoltorio sabemos que significa que ese envoltorio puede ser reciclado. Lo que acabamos de mencionar anteriormente entonces es el esquema tradicional. El esquema comunicacional tradicional formado por estos 6 elementos ha sido criticado porque no tiene en cuenta un aspecto fundamental, y es que si bien el emisor y el receptor pueden compartir un mismo código lengua, la verdad es que los conocimientos que tienen cada hablante pueden ser diferentes, ya sea por su clase social, su nivel de estudio, su cultura, su ideología, entre otros. Y son todas esas diferencias que se dan entre los distintos hablantes que pueden hacer que la comunicación no se establezca de manera correcta. Por esta razón se creó, se reformuló el esquema de comunicación reformulado, en el que se tienen en cuenta otros elementos aparte de los 6 elementos antes mencionados. En este esquema se tienen en cuenta las características propias de cada sujeto hablante. El esquema está formado entonces por el emisor, el mensaje, el receptor, un canal y un referente, pero tanto el emisor como el receptor, determinaciones sí, que son las determinaciones psicológicas,
las restricciones del universo del discurso. Estos elementos los presentan tanto emisor como receptor, y a partir de ellos el emisor puede generar un modelo de producción de mensaje y el receptor un modelo de interpretación del mensaje que le fue enviado. Vamos a explicar cada uno de estos elementos que se fueron agregando al circuito de comunicación reformulado. El primero vendría a ser las competencias lingüísticas y también las paralingüísticas. Las competencias lingüísticas tienen que ver con las formas de hablar de cada sujeto, su nivel social o de estudios. Por ejemplo, un hablante que cursó los estudios universitarios no se va a comunicar de igual forma que un niño de primaria, como vemos en el ejemplo. Por otra parte, las competencias paralingüísticas están relacionadas con lo gestual, el tono de voz, la mirada y todo lo que acompaña a la oralidad. Por ejemplo, en esta imagen nos indica la gestualidad que está preocupada, la persona está preocupada. Competencias ideológicas. Está formado por nuestra forma de ver el mundo, nuestras ideas y convicciones. Acá podemos ver una serie de opuestos en ideologías que generalmente pueden ocasionar que en una conversación la comunicación no se logre del todo. ¿Por qué? Porque ambas partes van a tener ideologías diferentes y no van a poder comprenderse, no van a poder comprender el mensaje que le envía el otro. Por otra parte, las competencias culturales se relacionan con las creencias y costumbres del hablante o su sistema de valores. Esto puede ser un ejemplo, la religión, ¿no? Como es en este caso, ¿no? Nos muestra la imagen distintas religiones y todas las religiones dan un mismo mensaje. Qué gran suerte que tantas religiones que hay, yo haya sido creado en la única religión que maneja la verdad. ¿Cómo lo relacionamos esto con la comunicación? Porque al tener una idea fija establecida sobre su religión, va a ser un poco difícil que la comunicación se logre o sea fluida entre personas de distintas religiones. Las determinaciones psicológicas tienen que ver con el estado tanto del emisor como del receptor. Incluye las emociones y los estados de ánimos del hablante que modifican el sentido del mensaje. Por ejemplo, en una conversación, si dos personas están enojadas, va a ser un poco difícil que se entiendan. O, en el segundo ejemplo, si una persona está triste y el otro le pregunta qué le pasa, va a ser un poco difícil contestarle y comunicarse. Las restricciones discursivas están relacionadas con el contexto, es decir, lo que debemos o podemos decir en determinado lugar o situación. Son convenciones que aceptamos socialmente y a la cual debemos adaptarnos. Bueno, yo elegí este ejemplo porque dice, volvió la bomba y abandonó el móvil. Bueno, ¿por qué lo relacioné con las restricciones discursivas? Porque seguramente le hicieron una pregunta que ella no quiso responder por el contexto en el que estaba, que la estaba viendo todo el país, entonces se retiró y la comunicación no pudo lograrse. Bueno, espero que hayan entendido bien cada uno de los elementos. A continuación les voy a explicar entonces cómo funciona el esquema de la comunicación, es decir, por qué se reformuló, ¿no? Bueno, el mensaje, a partir de este esquema nuevo reformulado, es producido por un emisor, como pasaba con el circuito tradicional. Pero ese emisor en este caso cuenta con una serie de competencias, que eran las lingüísticas, las paralingüísticas, las culturales, y predisposiciones psicológicas, por ejemplo, que tienen que ver con la psiquis del ser humano, ¿no? Por ejemplo, el mal humor. Todas esas competencias y predisposiciones intervienen al producirse el mensaje, por lo que el emisor codifica o produce ese mensaje y no necesariamente ese mensaje puede coincidir con el receptor,
¿Por qué? Porque el receptor, para descifrar o decodificar el mensaje que le envió ese emisor, pone en funcionamiento todas las competencias que él tiene y todas las determinaciones psicológicas que él tiene, que no pueden o no ser las mismas que las del emisor. Todo esto entonces influye a que pueda llevarse a cabo la comunicación o no.